El cubano venía muy fuerte, con un tema ícono que fue Carmencita. Aparece Sonora Cumanacao con una juventud impresionante con el tema Civilización. Luego da un golpe durísimo Conjunto Casino con Azuquita para el Café. Que inspirado al creador cuando hizo la mujer, ay, qué bueno que le encargó que se dejara querer. Y trajo al mundo esa miel, ese debe ser su nombre, y le regaló a los hombres azuquita para el café. Que creen que fue, azuquita para el café. Que creen que fue, azuquita para el café. Y qué hermosa variedad, que mucho hay para escoger, y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer. Y no hay oro ni diamante que compare con su amor, ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor. Que creen que fue, el más lindo y el mejor. Bueno, Azuquita para el Café fue el tema, fue un tema boom, así rotundamente boom. Fue en todos lados, ¿no? En todos lados más. En la actualidad sigue siendo. No voy a decir que está con la fuerza del año 85, no. Pero se logra, se toca ese tema y ya hace así la gente a bailar, ¿no? Esta orquesta está la mejor azúcar. Que es paladín de esta orquesta, que es Miguel Ángel Muniz. Miguel Ángel Muniz tuvo 30 años en la orquesta y grabó casi todos los éxitos. Miel, ese debe ser su nombre, porque endulzan a los hombres con su querer. Azuquita para el café. El que tenga la suya, que la cuide bien, y el que tiene tienda la debe atender. Y ese tema nos abrió muchísimas puertas, como dije. En ese momento estábamos en el sello Orfeo. Entonces, de ahí se empezó a grabar más. Y eso crea una nueva modalidad de mercado. Yo pienso que ahí comienza, en los años 80, comienza el despertar de la música tropical en ámbitos donde todavía no había llegado. En 1987, la música tropical viviría un punto de inflexión que la marcaría hacia adelante. Para que sigan bailando, llegó la pegada e impacto de Sonora Palacio. En 1987 yo era locutor de Radio Continente y tenía a mi cargo la conducción de un programa. Fernando Viña era jefe de operadores y a su vez en esos años era trompetista del Cubano. Llego a la radio y le digo, Eduardo, me voy del Cubano, voy a armar una orquesta. ¿Estás conmigo? Te quiero conmigo. ¿Estás? Pero maestro, me dice, ¿cómo se va a ir del Cubano? Que el Cubano trabajaba fenómeno, ¿no? Le digo, bueno, es una decisión, decime sí o no. Bueno, sí. Una propuesta más transgresora, con más desenfado, desde el vestuario hasta la imagen, y surge Sonora Palacio. Las orquestas de antes todas se vestían para el escenario con solapa brillosa y todo ese tipo de cosas. Y yo quise volver al brillo. Y me engancho con Eduardo, que a Eduardo toda esa fantasía como que le encantaba. Y entre los dos empezamos a diseñar la idea. Lo más resistido fue la imagen. Yo recuerdo que utilizábamos uno de los vestuarios, creo que fue el segundo vestuario, fue todo en raso negro, camisas blancas, con unas chalinas rosadas, con unas moñas rosadas, después sombreros, o sea, elementos que estaban vinculados, nos decían parodistas. Apártense caballeros, que aquí llegó Palacio. Apártense caballeros, que aquí llegó Palacio. Abra, Palacio, abra. Lo que costó fue insertar una nueva imagen revolucionaria, como lo fue Sonora Palacio. Fue resistida, por cierto, muy resistida. Pero teníamos
a favor un elemento muy pero muy importante, un medio de comunicación a favor. No olvidemos que Fernando Viña era el jefe técnico de Radio Continente, yo era el locutor de la radio, teníamos el respaldo de la dirección de la radio. Fue una dupla realmente formidable porque él planteaba la idea y yo concretaba todo lo que él me pedía. Palacio, en principio, fue una orquesta muy criticada porque como que se roba el trabajo. Entró a trabajar y realmente fue impresionante lo que trabajó. Muchos no se dieron cuenta y muchos pensaban que de repente yo trabajaba mucho porque cobraba poco y realmente no fue así. Cobraba mucho porque lo nuestro fue una propuesta, fue un cambio diferente que le hizo muy bien a la música tropical, como por supuesto después la salida del Caribe. A fines de la década del 80, Eduardo Rivero se separa de Sonora Palacio y se suma a Sonora Caribe, que pasó a llamarse Caribe con K. Cuando surge la posibilidad de Caribe con K, a mí me parecía en ese momento una grosería pretender estar yo al frente de todo y llevarme la tajada mayoritaria, vamos a llamarlo. Y yo le dije a Eduardo, me parece que es el momento tuyo de manejar una banda, vos estás capacitado. Aquí está la nueva fuerza, Caribe con K. De ver películas, conciertos de los grupos que venían aquí al Uruguay y ver puestas en escena y vestuarios impresionantes, que era lo que faltaba aquí, que fue lo que más o menos tímidamente comencé a incorporar en Caribe con K. Lo primero que introduje dentro de la imagen de la música tropical, en este caso de Caribe, pelos largos, larguísimos, cuando hasta esos años era el corte militar, faltaba hacer la veña, nada más. Luego eliminar totalmente el saquito, la corbata, el chabó y todo eso que pertenecía a la prehistoria y entrar al mundo del arabesco, las lentejuelas. Decían parodista, bueno, aquí está la imagen. Sonora Palacio y Caribe con K generaron un cambio que fue más allá de la vestimenta. Tenía elementos altos, delgados, facheros, muy buena imagen, pelos largos. Faltaba el otro condimento, mover el escenario. Mover el escenario pasa a través de una sola disciplina, la coreografía. Convocamos para esos años que andaba muy saladísimo, y anda porque es un gran coreógrafo, Fernando Couto. Le comento la idea de cómo mover, cómo movilizar una puesta en escena musical, tropical, pero sin salirse del código de hacer bailar, que sea para mirar pero que sea bailable también. Y me gustó apostar a juntar la pareja, al hombre y a la mujer, a la pareja. Y creo lo que acá se llamó la corriente romántica de Caribe con K. Temas románticos, lo que no va a pasar jamás de moda. Todo lo que vino después parecía que las orquestas que Caribe se llamaba Manzanares con sus 60 sucursales. Las 59 orquestas que salieron después eran todo a imagen y semejanza de Caribe con K. Si estuvieras conmigo, no estaría tan solo, tan solo. Solo, que solo estoy, habiendo tanta gente a mi alrededor. Yo sigo solo, pienso, adoro. Yo siempre valoré aquello, estaba escuchando, ese es como voy, esa es la bonita, esa es la cienfuera, ¿verdad? Entonces tratamos de buscar con el arreglador una fórmula que nos identificara. Fuimos de los primeros, prácticamente, que empezamos a usar secuencia en vivo. No tocar todo secuenciado. Hacíamos un colchón de secuencias sobre los 13 músicos que teníamos arriba del escenario, donde incluíamos elementos como bombo, que no, en ese momento era muy difícil tener un bombo electrónico, había que tener un bombo acústico con un micrófono, no era lo mismo el golpe de tones, nos identifican mucho, a Palacio siempre la identificaron. Yo tengo que destacar al maestro Armando Vía, director de Combo Camagüey, que me dio para adelante, me hizo todos los arreglos de la orquesta, no me cobró un mango, me dirigió el primer tema, un cigarrito y un café. Caribe con K tiene 28 producciones, tiene 28 discos de oro
11 de platino y 4 doble platino. Caribe con K hacía discos de oro en 24 horas. No había tiempo para analizar el fenómeno que estábamos viviendo. En el caso de Caribe, donde solo se bailaba viernes, sábado y domingo, llegamos a hacer 25 bailes por fin de semana, 100 bailes por mes. Y eso lo tengo documentado, porque los bailes se registraban en la Asociación Uruguaya de Músicos. La gente lo absorbió, por ejemplo, en el caso de Palacio, nosotros agarramos en ese momento la gran pegada de Lalo Rodríguez, que había largado temas salsa que nos llegaban muchos como Devórame otra vez, Frankie Ruiz, y entonces entramos a acoplar lo que venía a ser la música tropical melódica. Fue muy estresante porque no estábamos preparados para un éxito tan compulsivo. El éxito es una fantasía, es una mentira, que quien la tiene que creer es los del escenario para adelante, no los del escenario para atrás. Porque es ahí donde se muere, cuando te encontrás con la realidad, porque lo que vendemos es fantasía. La fantasía a la mujer, la fantasía a ese mercado. ¿Qué mujer no quiere tocarle el brazo a Ricky Martin? En aquellos años, ¿qué mujer no quería estar cerca de Gerardo Nieto, de Miguel Ángel Buffó, de Yesti? Era una cosa muy, pero muy impresionante, muy difícil de sobrellevar, incluso hasta psicológicamente. Que llega un momento que dejás de ser fulano de tal para ser un Caribe con K. Para que sigan bailando llegó Carmencita con K. ¡Ay, mi Carmencita! Manejamos un público joven y le fuimos ganando con los temas a la gente mayor. Al principio la gente mayor quedaba deslumbrada con lo que veía, vestuario, lujo, brillo. En un momento le pusimos hasta luces a la ropa. Unos LED acá y teníamos un encendedor acá, vamos a llamarle. Se apagaban las luces, en determinado momento todo prendía y los LED quedaron en la solapa. Todo vestido blanco, LED en rojo, te imaginas que se paró todo el teatro. Un director de orquesta, no voy a decir cuál es, dijo, ahora las orquestas para trascender parecen arbolitos de Navidad. Y yo siempre pensé de que la fantasía pasa por el otro lado, porque si no grupos, por ejemplo, como Village People, que se vestían de indio, de policía, de esto, y que a mí realmente me impactaban y que me gustaban, y yo lo hubiera hecho. Como todos los cambios, tenía sus adeptos y sus críticas. Y a mí no me pareció nada, yo estaba contra el cambio. Me puse a pensar y dije, ¿qué hago ahora? ¿Me pongo a bailar? Como intentaron otros de mi época, ponerse a bailar o ponerse brillante. Consideré que lo nuestro era tradicional y teníamos que seguir de esa manera. Me parece que esa elección mía fue la que me salvó la vida. Yo sigo viviendo, o la orquesta, la Borinquen sigue viviendo hasta el día de hoy, porque seguimos convencionales en la nuestra, por nuestra calle, y dejamos que todos los demás hicieran lo que quisieran. Esos cambios fueron los que mataron la música tropical. El Caribe y Palacio empezaron con un nuevo estilo de cantantes de buena facha y todo, con letras románticas, que atrajeron indudablemente el público femenino y muchas adolescentes que estaban enloquecidas con la pintita de los cantantes. Pero ¿qué pasa? Los bailes nunca vivieron de la entrada solamente. Vivían de la entrada y de la cantina. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos adolescentes no tenían un mango para ir a gastar a la cantina. Y poco a poco la gente que gastaba se fue yendo a los bailes porque estaban todas las orquestas, excepto una o dos, haciendo todo música romántica para chiquilinas jóvenes. Entonces fue muy lindo porque fue un cambio. Pero por un lado, paulatinamente le fue quitando recursos económicos a los bailes porque las cantinas dejaron de funcionar. Totalmente equivocado. Sonora Palacio provoca toda una avenida de gente, Caribe con K en su momento provoca toda una avenida de gente que le aportó un montón de gente nueva que en el tiempo y en el crecimiento de edad, obviamente, estamos hablando de que aquellos gurises que de repente no trabajaban y tenían el dinero justo, en el tiempo, en los 4 o 5 años, iban a estar trabajando y obviamente seguían dentro del mercado porque era lo que les gustaba. Uno puede promocionar un producto, pero la que baja el martillo es la gente. Y la gente le bajó el martillo a Palacio. Palacio llegó en un momento que llegó a hacer 60 y pico de presentaciones por mes, que no es poca cosa. Una de las orquestas cotizadas más caras
en toda la República Oriental del Uruguay. Marcaron una época, indudablemente. Sí, Caribe marcó una época. Para mí fue importante en el sentido que le dio un ingrediente de imagen, pero le dieron un movimiento, un color que a mí no me pareció mal. Está el otro tema del calor que le dan tocando, que eso queda en la gente, ¿verdad? Eso que vemos 2x3, no solo la música tropical, en muchas cosas, que está todo bárbaro, una coreografía, se dan vuelta carnero 80.000 veces. Y de repente no lo hace nadie. Pero tiene que ver con la música, ¿no? Que es importante. Se agarró otra generación que nosotros capaz que se iba no sé para dónde, o varias generaciones, ¿no? Pero se quedó en la música tropical y bueno, y todos los grupos de música tropical fueron andando, ¿no? Oye, mira, que vamos a vivir el bailecito del verano, el Colé Colé de Casino. Mariel llegó a la orquesta por intermedio del arreglador nuestro, que había tocado un tiempo con ella, que la acompañaba en el Parador del Cerro, me acuerdo. Bueno, llega acá el grupo y graba un tema, y bueno, y después... Bueno, costó un poco, ¿no? Porque las orquestas no estaban acostumbradas a tener una mujer. Y eso al público también le costó. Cuando esté junto a ti, muy unidos al fin, respirando al compás, o qué será, será, el hechizo vendrá. Cuando muera la luz, suspirando dirás, quiero ser todo tuyo. Y para bailar colé, colé, me tienes que abrazar, colé, colé. Poco a poco las orquestas entraron todos, mirá, vamos a entrar en esta. Hubo un par de orquestas que dijimos, no, nosotros seguimos en la nuestra. La orquesta nuestra era una orquesta de músicos ya veteranos todos, con buenos músicos, y no estábamos para hacer coreografía, movernos con muchachos jóvenes. Nosotros seguimos tocando y reconozco totalmente que bajó nuestro trabajo. En la década del 80 surgieron algunos hechos que, según Carlos Goberna, no le hicieron nada bien a la música tropical. Yo nunca pagué para que me pasaran los temas. Digo, el que quería pasaba mis temas y el que no quería no los pasaba. Sí, claro que sucedía. Empezó por ahí por los 80 y pico. A mí no me molestó nunca de que si tú eras la competencia mía y pagabas para hacer propaganda de la orquesta, ¿verdad? Para su fiesta, contrate a la orquesta de fulanito de tal, me parece bárbaro, magnífico. Lo que me molestaba es que se pagara la pasada de disco. A medida que vamos avanzando en el tiempo, un tema recurrente es el prejuicio contra la música tropical.
como todos los sellos, siempre le dispararon a la música tropical. Era con la música que ganaban más dinero. De repente, de cualquier intérprete vendían 300 discos de música tropical, una orquesta, 3.000. Disco de oro en 20 días. Pero así todo, le sacaban la cola a la música. Era media tabú, porque se consideraba una música bastante mersa. Esto cambió hace poco. De propios para afuera, la música tropical estaba en los locales de Canelones y los aledaños, pero la Costa de Oro, los boliches, ni hablar. La música tropical siempre se mantuvo al firme, paralela a todas esas músicas que han tenido un ascenso y un descenso. Bueno, yo lo veo con mucho respeto. Al revés que muchos colegas míos, que lo ven con desprecio, con menosprecio. Yo lo veo con mucho respeto porque son las manifestaciones artísticas de otros compatriotas o de otras clases sociales que tienen todo el derecho del mundo a manifestarse. Me gusta además, disfruto cuando la música tropical crece, tiene éxito. Me gusta mucho. Como ha pasado en los últimos años con la cumbia villera, por ejemplo, ¿no? Tan denostada. Yo disfruto mucho con eso. Disfruto con que una persona que tiene tantas dificultades para vivir en la sociedad, que vive en un asentamiento, que vive en una villa, como se dice en Argentina, logre poner un poquito su pie en la industria de la música. Y también genere economía y capital, que es la manera de hablar de igual a igual con el resto de la sociedad. Diciendo, pará, mira que yo también vendo discos, yo también lleno estadios. Entonces ahí comienza el respeto, porque siempre respetamos la guita. El ser humano siempre tiene una actitud segregacionista contra los más pobres. Es un racismo que tenemos incorporado frente a la pobreza. El que está por debajo de mí, lo menosprecio. Considero que es menor, que es bruto, que no tiene derechos como yo. Esa es una lamentable actitud que todos tenemos, que todas las clases sociales tienen respecto a la clase que está más abajo. No pretendo ofender al folclore uruguayo diciendo que esto es folclórico. Lo que sí digo y sostengo, que tiene tanta uruguayez esta música, digamos, de la música que nosotros trajimos de arriba, quedó poca cosa. Le fuimos metiendo un montón de adornos que le hicieron muy uruguaya. Por eso que digo que a esta altura es bastante folclórica. Pienso que si esta orquesta hubiera existido en la Argentina, probablemente no estaría, o yo estaría haciendo chamamé, yo qué sé, cualquier cosa.